Mírale a los ojos y dile así. Mírale a los ojos. Mírale a los ojos y dile así. Te ves lindo hoy. No tan lindo como el pastor, pero te ves lindo hoy, dile. Mírale a los ojos. Mírale a los ojos y dile así. Dios te guarde y te bendiga. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce su rostro sobre ti y te dé paz. Dios alce su rostro sobre ti y abra los cielos sobre tu vida con gracia y favor en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Toma asiento, por favor. Amén. Amén. Solo quiero darles un anuncio muy rápido, muy breve, y es lo siguiente. Presta atención. No hicimos el remate de los cuadros porque vamos a reutilizarlos para la próxima conferencia, y en cambio estamos levantando una ofrenda para todos los que deseen ayudar. ¿Ya vieron los nuevos murales? ¿Sí? ¿Los vieron o no? Bueno, no se hacen solos. Ah, sí, alguien los pinta. Entonces, todos los que deseen aportar, ayudar para poder costear eso, va a ser de mucha bendición. Amén, nos ayudarías mucho. Pero quiero decirte una cosa, queremos aprovechar que Raf está aquí. Él es probablemente el mejor grafitero del Perú y nos cobra muy económico por todo el trabajo que está haciendo, y quisiéramos aprovechar que está aquí para tal vez nos pueda hacer unas pintas también en la cancha. Entonces, todos los que deseen al final pueden acercarse a mí para levantar una ofrenda, me pueden ayudar y poder costear todo lo que queremos hacer. Amén. Así vas a estar contribuyendo y vas a ser parte de lo que tu iglesia está haciendo. ¿Cuántos se alegran por eso? Amén. Gloria a Dios. Pastor, ¿me estás obligando? No te obligo a nada. Primero escucha la prédica y después vas a entender. Amén. Vamos a orar primero. Pon tu mano en tu corazón. Dios, te damos gracias por esta mañana, gracias por el placer de estar juntos. Te pedimos, Dios, que puedas hablarnos en esta mañana, que no salgamos igual como hemos entrado, que tú puedas traer luz y revelación de tu palabra a nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero recordarte que el próximo domingo tenemos un domingo en familia. Habíamos decidido ir al campo, pero haciendo costos y alquilar un local y todo eso nos sale muy elevado, queridos hermanos. Entonces vamos a tener el día en familia aquí en el local de la iglesia, y hemos determinado que cada célula se va a organizar para traer su comidita, sus viandas. Vamos a poder traer familiares, amigos, primos, cuñados, parientes, sobrinos, todos los que tú quieras, porque al finalizar la experiencia no solo vamos a comer juntos, o sea, ese día no va a haber cochera, no va a haber ningún carro, y ahí van a haber mesitas para que tú puedas compartir con la familia, podamos estar juntos, y después de eso vamos a pasar a la canchita de fútbol que tenemos aquí, y va a haber gincanas para que los padres compitan con sus hijos, va a haber premios para las familias. Entonces la familia mejor organizada va a tener un premio también. Tal vez viene una familia todos con su polo, tal vez todos con su bigote, no lo sé. Y así, entonces vamos a tener un día de familia el próximo domingo. Amén. Entonces, organízate con tu célula para que traigas tu vianda. Si es que no puedes organizarte, tráete un sándwich, no te preocupes, pero siempre vamos a traer de más para poder compartir con la gente que estamos invitando también. Amén. Entonces, no es que invitas a alguien y le vas a decir, oye, ven, conoce mi iglesia, pero trae tu pollo a la brasa. No. Nosotros le vamos a invitar. Amén. No los escucho. Amén. La pregunta que me hicieron esta semana, bueno, en realidad no me la hicieron esta semana, pero quería ponerla como antesala a la prédica, porque he decidido siempre responder una pregunta que me hacen durante la semana, tanto en redes sociales como en persona. Y la pregunta que me hicieron hace un tiempo atrás, no fue en esta semana, pero tiene mucho que ver con la prédica. Me preguntaron, pastor, ¿por qué no tenemos ministerio de intercesión y guerra espiritual?
¿no? O sea, ¿por qué no tenemos esas noches donde proclamamos, ¿no? Y ¿por qué no lo hacemos, pastor? Eso es importante, entrar en guerra, ¿no? Y quiero empezar contándoles lo siguiente. A lo largo de la palabra, al avanzar la prédica, yo te voy a responder esa pregunta. Amén. No te asustes, no te preocupes. Sí somos una iglesia, aunque no hacemos esas cosas raras, pero sí somos iglesia. Amén. 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 Esta semana fue una semana bastante complicada para mí. Algunos allegados míos saben que entré en un colapso emocional, me puse muy mal y me sentía muy perdido. Me sentía mal yo, emocionalmente yo. Algunos lo perciben cuando me ven afeitado. Y hay momentos en la vida donde nos cansamos. Y nos cansamos de aquellos conflictos rutinarios que tenemos y que muchas veces vemos que son tan cíclicos y repetitivos en nuestras vidas, que nos abruman tanto que llega un momento en que nos cansamos y decimos, yo ya no quiero seguir lidiando con esto, estoy podrido de este asunto. Y a veces tomamos decisiones, disculpen la palabra, estúpidas en esos momentos. Decisiones que no van de acorde a nuestra fe, sino van en contra de nuestra fe. Porque tal vez creemos que tomando esa decisión nos vamos a vengar contra Dios, ¿no? Le vamos a hacer algo, es como que toma esto, ¿no? Para que veas. Porque no hiciste lo que quise, ¿no? Entonces, creemos que le estamos haciendo un daño a Dios y en realidad nos estamos haciendo un daño a nosotros mismos. Pero no sé cuántos de ustedes en algún momento se han sentido cansados. No me refiero a ese cansancio corporal. No me refiero a ese cansancio corporal de una rutina de trabajo, de haber estado yendo continuamente al gimnasio o el trabajo y levantarme 6 de la mañana y acostarme 3 de la mañana y no dormí. No me refiero a ese cansancio. Tampoco me refiero al cansancio mental de estar trabajando, porque hay personas que tienen ahora mucho trabajo mental y a veces no lo consideramos, que son personas que están sentadas en una oficina, sí, pero tienen mucha carga mental. No me refiero a ese cansancio, me refiero a un cansancio del alma. Ese cansancio emocional que continuamente está golpeando tu alma. No sé cuántos de ustedes alguna vez han sentido el cansancio del alma. ¿Algunos de ustedes? Sí. Los que no, vamos a venerarlos, vamos a levantar aquí un altar para ustedes que nunca se han cansado en el alma. Gloria a Dios por ustedes, ángeles encarnados. Levanten la mano, oye. ¿Cuántos? Y esta semana yo me sentí así, sentí ese cansancio del alma, ese cansancio que me afligía. Y generalmente cuando estoy así, me cuesta unos cuantos días como que no reponerme de la situación en la que estoy. Aunque ya sé y soy plenamente consciente de lo que debo hacer, muchas veces no lo hacemos. Y eso es lo que quiero no hacer, pero termino haciendo porque sé que es lo correcto. Ahí voy. Y leí un pasaje en la Biblia que está en Génesis, capítulo 25, versículo 29, que dice así: y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, repite conmigo, cansado, dijo Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom, que significa rojo. Y Jacob respondió, véndeme este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Y yo estaba leyendo este pasaje y me sentí muy identificado con Esaú. Porque cuando nosotros vamos al contexto de la vida de Esaú, Esaú tenía un hermano gemelo que era Jacob, ¿ok? Y interesantemente Jacob, desde antes de nacer, quiso robarle la primogenitura, como nosotros conocemos. Y Jacob era un hermano malo, un hermano desgraciado. No sé cuántos de ustedes han tenido una familia así, pero la familia que Jacob y Esaú tenían no era una familia normal, convencional, bíblica. Era una familia mala. Pésima familia.
El papá, ciego, tenía un favorito que era su hijo, que era Esaú, pero solo lo amaba cuando él traía carne, porque él era un hombre de cacería. Y Jacob era el favorito de la mamá, porque se quedaba en la casa, le ayudaba con los quehaceres, cocinaba, era medio ahí de casa. Entonces, en los conflictos de esta familia podemos identificar que esta familia no era una familia normal, era una familia rara, era una familia conflictiva, donde tenían un hermano que aparentemente era bueno porque cocinaba para la familia, pero era una basura, era un desgraciado. Jacob era malo, era un maldito, era un mal hermano. Yo quiero que tú sepas eso. Cuando nosotros conocemos la historia de Jacob más adelante, Jacob es un redimido, es un hombre que buscó el rostro de Dios, que buscó tener un encuentro con Dios, que buscó la presencia, el reino de Dios y su justicia, y por eso conocemos su historia. Pero esta es la parte de la historia de Jacob que muchas veces no queremos contar, que es la historia donde él era un maldito, que estaba dispuesto a, cuando vio a su hermano cansado, mal, afligido, quitarle su primogenitura por un plato de comida. ¿Quién le podría negar un plato de comida a su hermano? Jacob era malo, era un desgraciado. Quiero que te metas eso en la cabeza. Y Esaú estaba mal, estaba afligido, porque ¿sabes qué? Sabía que en su casa su mamá no lo quería, no le importaba, y su papá solo lo amaba si es que él traía carne, pero esa vez había ido de cacería y no había cazado. Y él regresa y le dice a su hermano Jacob, por favor, dame un poco de comer. Y le dice, te doy de comer si me das tu primogenitura. ¡Maldito! ¡Malo! Pero presta atención aquí. Cuando la Biblia dice, estoy cansado, en realidad el cansancio que Esaú está manifestando no era un cansancio físico, era el cansancio del alma. Presta atención aquí, él tenía un cansancio del alma. Él estaba cansado con los conflictos que vivía continuamente en su familia. ¿Por qué? Porque su papá no lo amaba más que solo si es que él llevaba lo que él quería. O sea, a él no lo amaban por quien era, sino por lo que él podía llevar a la casa, sustento, comida. Su mamá lo despreciaba y su hermano, que era un maldito, no lo quería, ni siquiera le quería dar un plato de comida. Entonces no había casado, estaba frustrado, las cosas le habían ido mal, nada le funcionaba. Llega a su casa y llega un momento que en el cansancio del alma él negocia, presta atención aquí, lo más importante que un hijo de Dios puede tener. Lo más importante que un hijo de Dios puede tener. ¿Qué cosa es? ¿Qué cosa es lo más importante? Quiero que tú prestes atención a lo que te voy a decir, escucha. Cuando tú te conviertes, cuando tú llegas a los pies de Cristo, Dios coloca en tus manos un obsequio, un regalo, una promesa. Presta atención aquí. Es algo de lo cual no eres digno. Esaú no hizo nada para recibir la primogenitura. La primogenitura aparentemente no le serviría de nada. Dijo, me voy a morir, ¿de qué me va a servir la primogenitura? Pero no, la primogenitura aquí es un simbolismo de algo mucho más importante. Presta atención aquí. Cuando tú te conviertes, cuando tú llegas a las manos de Dios, tú recibes un obsequio extremadamente valioso, de lo cual no eres digno. Pero por lo mismo no puedes despreciarlo. La Biblia dice que Esaú despreció la primogenitura, pero realmente lo que él estaba despreciando es el regalo más preciado que Dios nos da. Mira a la persona que está al lado tuyo y dile así, Dios te da futuro. Y sin futuro no existe el propósito. No existe una persona que tenga propósito en la vida sin tener una visión de futuro. Entonces, cuando tú vas a una iglesia y la iglesia no te da futuro, no es iglesia. Porque la iglesia tiene que darte futuro. Tiene que darte el obsequio, tiene que caminar en ese plan, en ese proyecto existencial de Dios. Las iglesias deben dar futuro a las personas. Deben darle la esperanza de un mañana en Cristo. ¿Cuántos están entendiendo lo que les estoy diciendo? Entonces, lo que Saúl realmente está aquí despreciando era el futuro que Dios le estaba dando. Le estaba dando la herencia, le estaba dando todo. Y sin embargo el otro, el desgraciado, sí quería eso. Y es por eso que Dios bendice a Jacob y desprecia a Esaú. Porque Jacob, entre todo lo malo que él podría tener, en la basura que podría decir que él era, él buscaba el reino de Dios. Él quería a Dios, quería el futuro que Dios tenía para él. Presta atención aquí. Y eso es lo que pasa muchas veces cuando estamos cansados del alma, negociamos las promesas de Dios en nuestras vidas.
Es ahí cuando nosotros se nos pasa por la cabeza dejar la iglesia, dejar el liderazgo de la iglesia, cambiar de vida, dejar a la esposa. Y muchas veces es en el cansancio del alma donde los hombres son infieles, las mujeres son infieles, donde los negocios quiebran, donde tomamos las peores decisiones de nuestras vidas. Es cuando hay un cansancio del alma, cuando los conflictos existenciales continuos golpean una y otra vez y ya no podemos más. Y cuando esos conflictos vienen una y otra vez, no nos damos cuenta y a veces negociamos, vendemos lo más importante que Dios colocó en nuestras manos. Propósito, futuro. Dios te da futuro. No lo puedes ver, pero si tú estás sentado aquí en esta mañana, hoy viniste aquí, decidiste venir, o porque te convencieron o porque quisiste venir, es porque decidiste de una u otra forma creer en el futuro que Dios te promete. Entonces, presta atención aquí, porque la Biblia dice que Dios crea y es el creador de los días. Y es el creador de los días buenos. Escucha lo que te quiero decir. Dios es creador de los días buenos. De hecho, la Biblia dice que el que ama la vida y quiere ver días buenos, dice, repite conmigo, días buenos, días. Plural. Dios es creador de los días buenos, plural, muchos días. Dios tiene días buenos para ti, muchos días. Pero también la Biblia dice que nos mantengamos firmes en el día, repite conmigo, en el día, singular, malo. Entonces Dios está haciendo aquí, presta atención, una gran diferencia, que Dios es creador de los días buenos, pero que estés firme en el día malo, un día, una temporada, un tiempo, nada más. Solo que el hombre, el ser humano es tan caótico y le encanta hacer una catástrofe en su vida, que cuando viene el día malo lo generalizan y dicen: mi vida es una porquería, no sirve para nada, me quiero morir, quiero quitar todo. Inhabilitamos todos los días buenos por un día malo. Mira a la persona que está al lado tuyo y dile así: yo prefiero un día malo que 1000. ¿Sí o no? Pero a veces nos encanta, y eso pasa mucho, por ejemplo, en los matrimonios. Los matrimonios suelen hacer eso. Tienen 2, 3 problemas y dicen: mi matrimonio siempre ha sido un tormento. Maldita la hora en la que me casé. ¿Por qué? Porque tuvieron una temporada mala. Pero aquí la Biblia es específica cuando el Señor está diciendo que Él es creador de los muchos días buenos. Y que no tienes por qué concentrarte en un día malo. El problema está, presta atención aquí, escucha acá. El problema está cuando nosotros concentramos nuestra vista en las cosas visibles de este mundo. Cuando nosotros concentramos nuestra vista en las cosas visibles de este mundo, en las circunstancias, en los conflictos que vemos, en las deudas que pagar, en la enfermedad que sobrevino sobre mi hijo, sobre mi mamá, sobre mí, etcétera, 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 y nos conflictuamos con el día que peleé con la esposa, ese día, entonces llegamos al cansancio del alma y nos cansamos y nos afligimos y queremos desistir y tirar todo por la borda. ¿Por qué? Porque nos cansamos. Pero el problema está en que concentramos nuestra vista en las cosas visibles. Si nosotros somos aquellas personas que creemos en el futuro de Dios, no podemos concentrar nuestra vista en las cosas visibles, sino en las cosas invisibles de este mundo, porque las cosas invisibles de este mundo son las cosas eternas. Y es la eternidad lo que Dios te obsequia. Es esa eternidad que Dios coloca en tus manos. Mire lo que dice aquí el apóstol Pablo. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¡Wow! No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Presta atención, no lo dijo Jarocho. De su palabra. Aquí está diciendo: porque esta leve tribulación, repite conmigo, leve tribulación, momentánea.
no es eterna. Es un problema que vamos a lidiar un determinado tiempo en nuestras vidas. Produce en nosotros un mayor peso de gloria, dice. ¿Eso qué significa? Que los conflictos que estamos viviendo, estos que podemos ver, solo están sumando al propósito eterno que no se ve. Y va a producir en nosotros un mayor peso de gloria. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, eso, escuchen aquí, los problemas están obrando para ti. Los problemas que hoy día tienes, los conflictos que hoy día tienes, están obrando para ti. Tal vez ahora no lo puedes ver, pero más adelante podrás mirar atrás y decir, gloria a Dios que pasé por estos problemas. Yo recuerdo que cuando yo me casé con Gabriela y en esos primeros años que teníamos tantos problemas con Gabriela y había noches que pasaba sin dormir para ver cómo podía envenenar a mi mujer. Y tenía que comer primero haciéndole probar la comida al bebé para ver, ¿no? Que no me envenenen a mí primero. Pero teníamos problemas tan fuertes con Gabriela y yo no entendía lo que pasaba. Pero en ese momento yo estaba colapsando, yo me quería morir, quería divorciarme, quería huir, quería ver la forma de dejar el pastorado y transportarme a otro país o no lo sé. Porque quería huir, no podía más con los conflictos que estábamos viviendo, estaba agobiado, estaba exhausto con lo que estaba pasando. Repite conmigo, cansado del alma. Y ahí cuando uno está cansado del alma empieza a negociar con el diablo y el diablo viene con sus moneditas de oro y te empieza a negociar, véndeme lo que tienes, véndeme. Y yo quería dejar el ministerio, quería dejar todo, me sentía un hipócrita, me sentía mal, pero hoy que veo hacia atrás digo, gloria a Dios por todo lo que viví. Porque ahora puedo atender matrimonios y cuando atiendo matrimonios yo también he vivido eso. Sí, yo también he vivido lo mismo que tú, lo mismo. Sí. Por lo general el 99.9% de los matrimonios que van a mi oficina y me piden una cita creen que lo que viven son los únicos. Cuando le digo todos vivimos lo mismo, le digo sí, es más, José es peor. Se sienten mejor. Entonces cuando yo empiezo a tratar con los matrimonios, le digo, yo he vivido lo mismo. Pone su cara así, ¿qué va a ser? No, sí, vivimos lo mismo. Pero gloria a Dios, porque eso produce hoy sobre mí un mayor peso de gloria. De poder decirte, llevo 14 años y he vencido ese tiempo. Esa etapa de mi vida fue vencida. ¿Pero por qué? Porque no concentré mi mirada en las circunstancias, sino en las cosas invisibles, en las cosas que no se ven, en las cosas que vendrían más adelante. Porque existe siempre un versus entre lo visible y lo invisible. Y si tú te concentras en este mundo, en las cosas visibles, vas a colapsar, vas a cansarte y vas a rendirte. Esaú ese día solo veía las cosas visibles, solo veía a su padre que no lo quería, que no había comido, pero había olvidado el propósito de lo que era la primogenitura. La herencia, el destino, lo que había detrás. Lo que el diablo siempre quiere que mires son las cosas visibles. El diablo siempre va a colocar delante de ti cosas visibles. Recuerda, Jesús se va al desierto, 40 días de ayuno, de oración, y el día 40, cuando está cansado y tiene mucha hambre, ¿qué le dice Satanás? Le muestra una piedra y le dice, conviértela en pan. Cosas visibles. ¿Y qué le dice Jesús? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Repite conmigo, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús está enfrentando una batalla, está frente a un enemigo, está frente al diablo. Y Jesús le dice, te reprendo, diablo cochino, fuera, ahora. No lo hace. Jesús no hace eso. Jesús es simple. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Jesús ahí te está dando la clave, repite conmigo, la clave, la llave de la batalla. Presta atención, antes de poder entrar en eso. Cuando nosotros tenemos esta tendencia de predicar doctrinas religiosas
doctrinas visibles, como por ejemplo, ¿no?, estos predicadores que dicen, oh, tu hijo se enfermó, sí, es el propósito de Dios. Aleluya, Dios se va a glorificar. Primero que nada, Dios no manda enfermedades. Quiero que te metas eso en la cabeza. Cuando Jesús muere en la cruz, Él murió por toda condenación, por todo pecado, por toda culpa, por toda vergüenza, por toda maldición. Entonces sería incoherente que si Él murió por todas las dolencias y todas las maldiciones, Él te manda una enfermedad. Eso es incoherente. Es antibíblico. Entonces, ¿por qué me enfermo, pastor? Te enfermas porque sales del favor de Dios. Y perdemos la fe. No solo tú, yo también me enfermo porque pierdo la fe. ¿Qué te puedo decir? Ahora escucha aquí. Pero si es que yo dijera, es la voluntad de Dios que mi hijo se enferme, entonces ¿por qué lo llevo al médico? Si es la voluntad de Dios. Y estos predicadores que predican eso, esos mismos, llevan a sus hijos al médico. Pero si es la voluntad de Dios, entonces no lo lleves, pues. ¿Sí o no? Entonces algo está mal. Pero cuando predicamos este tipo de doctrinas religiosas, lo único que creamos en la visión de las personas es saber las cosas visibles. Mi función, mi labor como pastor de tu vida aquí en esta iglesia es mostrarte el futuro. Es que continuamente veas las cosas invisibles de este mundo y que te aferres a las promesas de Dios para que puedas vivir en ellas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Lo único que Dios desprecia, porque ya he escuchado, ¿no?, a estas personas que les encanta decir, Dios aborrece eso, Dios desprecia. Hay una sola cosa que Dios desprecia, es la incredulidad. Y es el único pecado que realmente condena al ser humano. El único pecado que va a condenar a la persona a irse al infierno es no creer. Punto. ¿Están entendiendo lo que les estoy diciendo? ¿Amén? ¿Sí? Entonces escucha aquí. Miren lo que la Biblia dice aquí. Temamos pues. Esa es la única parte en todo el Nuevo Testamento donde Dios dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa en entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado. O sea, hay una sola parte en la Biblia donde Dios te dice, teme. Una sola parte donde Dios te dice, ten temor, ten miedo. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando teniendo la promesa, lo invisible, no descanses creyendo en ella. Teme en no reposar en aquello que Dios te prometió. Y entres en las angustias de lo visible y lo que ves. Percibe que cuando el apóstol Pablo está escribiendo aquí, él está haciendo una analogía con lo que pasó con el pueblo de Israel que no entró a la tierra prometida. Porque pues dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron. Repite conmigo, palabra, fe. La batidora ahí no funcionó. No pudieron juntarlas. Fe y palabra. La fe y la palabra tienen que ir de la mano. Pero por no ir acompañados, dice, por no ir juntos, pero los que hemos creído, repite conmigo, los que hemos creído, entramos en el reposo. De la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde antes de la fundación del mundo. El Señor les dijo a ellos, las obras ya están hechas, esta batalla no la tienen que lidiar, pero ellos decidieron no entrar a la tierra prometida porque tuvieron miedo. Presta atención aquí, ¿tuvieron miedo de qué? De lo que vieron gigantes. Y como vieron gigantes, dijeron, no podemos entrar ahí, nos van a pisar, nos van a agarrar como langostas. Tuvieron miedo. Cuando el Señor le dijo, lo único que de verdad deberías de tener miedo no es a los gigantes, es a no creer en la promesa que yo tenía para ti. Porque lo único que tenías que hacer era entrar. Y después tú ves que ellos entran y vencen y ganan una batalla gritando. Y las murallas de Jericó se caen. No hicieron nada, ni pelearon. Y el gigante que ven, lo ven 380 años después. Y eso es lo que yo quiero que tú entiendas. Las circunstancias a veces no te permiten ver el futuro. Y lo que el Señor te está diciendo es que nosotros entramos en la promesa, entramos en el reposo cuando vemos las cosas invisibles de este mundo. Si nos centramos en las cosas visibles, nos vamos amedrentando, nos vamos a llenar de miedo.
Yo le estaba contando a unos hermanos estos días que me siento muy presionado ahorita por lo económico. Me sentí así me siento muy afligido. Estoy viendo cómo resolver, porque lamentablemente esta semana me enteré que me estafaron y perdí todo el dinero que teníamos ahorrado con mi familia. Y perdimos 50,000 soles, ya no tengo nada que hacer. Entonces yo entré en colapso y decía, Dios mío, ¿qué hago? Porque pensaba utilizar ese dinero para echar algunas deudas. Con ese dinero iba a pagarle a José, mira, ya se fue de la iglesia. Lo siento, José. Y cuando me sentí así afligido, abrumado, recordé algo. ¿Saben qué recordé? Que cuando yo llegué a Bancay, hace 10 años allá, más o menos, la segunda semana que llegué a Bancay, me enteré que me habían estafado y que había perdido todo mi dinero. Los ahorros de mi vida, había perdido $25,000, había perdido mi carro y ahora tenía 120,000 soles de deudas en el banco, dinero que yo no había sacado. Me llamaban 40 veces al día para cobrarme. Y era la segunda semana que yo llegué a Bancay. Y supuestamente me iban a pagar mi alquiler, pero ya no me lo iban a pagar más, entonces yo tenía que pagar mi alquiler con mi sueldo, que no me alcanzaba, entonces tuve que buscar un trabajo, y era la segunda semana en Abancay, no conocía a nadie, no conocía a un hermano para decirle, oye, préstame 200 lucas porque no tengo para comer esta semana, no tenía. Nuestro menú con Gabriel era 5 veces de la semana tallarines, pues no teníamos, y estábamos fregados. Yo recuerdo que en aquellos tiempos asumimos un alquiler de 1,200 soles para la iglesia. 1,200 soles nos costaba el local. Tú no sabes lo que era para mí llegar a fin de mes y ver si es que habíamos llegado a los 1,200 soles. Y llegábamos y a veces nos faltaba 50 soles. Decían, no consigo 50 soles y esto y el otro, y me abrumaba. Y las cosas fueron pasando. La iglesia fue creciendo y asumimos un alquiler de 2,500 soles. Y cuando lo subimos decidimos construir el local. Alquilamos un canchón y construimos. Y me endeudé con 30,000 soles para construirlo. Los hermanos venían y me decían, ¿qué estás haciendo? No podíamos pagar 1,200 y ahora quieres que paguemos 2,500 más esta construcción de un crédito. Y lo hicimos, y lo pagamos, y lo construimos. Ahora llego aquí y tengo que conseguir un alquiler de 11,000 soles mensuales. Más los gastos de la iglesia y todo, ya no les voy a decir porque van a... Pero yo decía, si Dios ya lo hizo antes, Dios lo va a volver a hacer ahora. Y es más, me acordé cómo conseguí esos 40,000 soles. Me saqué un préstamo. Un hermano me avaló porque no podía sacar créditos, porque estaba en Infocor por las otras deudas. Que ya están pagadas, tranquilos. No me condenen, envíale unas piedras, baja la piedra. Y un hermano me sacó un préstamo, a su nombre, me dijo, pastor, tenga. Me sacó un préstamo para los 40,000 soles de ese anticresis. Lo pagué en 6 meses. Hasta ahora no sé cómo. No hay policías, ¿no? Entonces yo decía y recordaba y traía memoria. Si es que yo veo las cosas circunstanciales y lo que está pasando en este mundo ahora mismo, me quiero morir, quiero desaparecer, no quiero que llegue el fin de mes. Pero cuando veo las cosas invisibles de este mundo, recuerdo las promesas de Dios, entonces me encorajo, me lleno de aliento. Y digo, si no puedo con esto ahora, ¿cómo quisiera tener una iglesia de 5,000, de 10,000 miembros, donde supongo que las deudas serán de 2 millones? Y el próximo año estamos encorajados y que queremos ya empezar nuestro proyecto del colegio, que dicho sea de paso ya tengo contactos. Pero el pueblo no entró a la tierra prometida porque tuvo miedo de lo que vio. Yo no voy a vivir por lo que veo, voy a vivir por lo que no veo, porque esa es la esencia de mi fe. ¿Cuántos dicen amén a eso? Cuando la Biblia dice aquí, entrar en el reposo, no se está refiriendo al cielo, porque en el cielo no va a haber guerras ni batallas que lidiar, ahí todo es paz. Está hablando de este mundo, de entrar en el reposo de este mundo, en el descanso de las promesas de Dios. Porque, presta atención aquí,
lo que te quiero explicar ahora. Cuando me sentía mal esta semana, me sentía muy afligido, estaba llorando mucho. Algo me decía, Dios me hablaba, me decía, oye, haz lo que siempre haces. No quiero. Y yo tengo una disciplina de escuchar prédicas. Siempre escucho una prédica por día, por lo menos. Leer un poco. No quiero. Yo me sentía cansado del alma. Pero yo sabía que tenía que escuchar una prédica, que tenía que ponerme a leer. Y me puse a escuchar un par de prédicas. Y empecé a escuchar la palabra de Dios. Presta atención a lo que te quiero decir. La Biblia dice, los que creen sí entrarán en el reposo. Los que creen. No los que hacen buenas obras, los que se portan bien, no. Los que creen. ¿Cuántos creen? ¿Cuántos creen las promesas de Dios? Aquí la Biblia está diciendo, los que creen entrarán en el reposo. Y es interesante porque Dios prepara para ti todo. Dios lo tiene todo preparado. Jesús dijo, todo está consumado, todo está hecho. Todo lo que yo preparé para ti ya está hecho desde la creación del mundo. Ya todo está escrito, dice el Señor. Y aquí yo te quiero explicar algo. Hay una palabra en el hebreo que es lehem. Lehem, no sé si lo podrías proyectar, les di una imagen, por favor. Es esta palabra en el hebreo. Lehem significa pan. ¿Ok? Tal vez ustedes han escuchado esta palabra Bet-Lehem, que significa la casa del pan, o Bet-Medresh, la casa de estudio, o Betania. Entonces esta palabra Bet es casa. Por eso escuchamos la palabra Bet-Lehem, que es la casa del pan. Pero Lehem significa pan, alimento. Pero hay una palabra que es igual y se escribe igual. La única diferencia es esa cosita arriba, que es un poquito más inclinada. Pero la palabra es la misma, que es Laham, que significa lucha. Y Dios coloca la misma palabra, que es Lehem y Laham, y las escriben igual. Entonces Dios está asociando, presta atención aquí, el alimento con la lucha. Que cuando sientas el cansancio del alma y no quieres pelear más la batalla, el Señor está diciendo, come, aliméntate, porque cuando te alimentas, estás peleando. Escucha lo que te estoy diciendo. Cuando tú te alimentas, es cuando tú empiezas a pelear. Algunas personas dicen, ponte en pie de guerra, hermana, es tiempo de orar, hay que interceder, ayuno y oración. Y la persona... El Señor no dice eso, el Señor dice, come. Por eso Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuándo es que batallamos? ¿Cuándo es que nos ponemos en pie de lucha? Cuando comemos. ¿Comemos qué? Su palabra. Cuando tú vienes aquí cada domingo, hay muchas personas que vienen aquí los domingos. Yo he visto personas, me encanta cuando veo personas que vienen así, ¿no? El domingo. ¿No? Y vienen aquí a alabar y siempre llegan temprano a la alabanza y la oración, ¿no? Y están desde el principio, ¿no? Porque tienen mucho que agradecer, quieren expresar su alegría. Pero veo otras personas que vienen a la iglesia así. No, es como que... Y a veces algunos te acercas y se le voltea la cabeza. No. Pero está bien. Porque ¿qué están haciendo? ¿Qué están viniendo a hacer? Están viniendo a comer. Entonces yo sabía que cuando estoy cansado del alma, cuando estoy mal, no necesito un cafecito, aunque me encante el cafecito. Yo sé que no necesito el abrazo de un amigo, que son buenos y a veces son necesarios. Pero yo sabía que necesitaba, ¿qué cosa? Una palabra de Dios. Porque cuando estás batallando y sabes que el diablo está delante tuyo, lo que tú necesitas es comer. Eso es lo que Jesús te está diciendo. Dios coloca el pan en el mismo lugar de la lucha.
La Biblia dice que es Él el alimento. Y es interesante porque Jesús dice, yo soy el maná del cielo, yo soy el pan de vida. El que come de mí no tendrá hambre nunca más. Y perciban ustedes la cantidad de veces en la que Jesús prepara a sus discípulos para la batalla. Jesús les da de comer a una multitud. Habían como más de 20,000 personas ese día cuando multiplicó los panes y los peces. Sobraron las cestas, sus discípulos comieron hasta saciarse y después los metió en una barca donde tenían una tormenta que lidiar, y cuando estaban en la tormenta ya no podían más. No, pero también comidos. Entonces van a poder lidiar con la batalla. Y cruzan hasta el otro lado. Y cuando llegan al otro lado, y ahí está el denominado Gadareno, dice que mucha multitud de los que había alimentado un día antes lo siguieron. Y fueron hasta donde él, porque tenían hambre de nuevo. Y Jesús les dijo, es que no están entendiendo. Ustedes van a volver a tener hambre, porque ustedes se han saciado con las cosas de este mundo, con las cosas visibles. Pero Jesús les dice, pero yo soy el pan de vida. Yo soy el maná que vino del cielo. Y el que come de mí no tendrá hambre jamás. ¿Qué nos estás diciendo? Que yo soy el Mesías. Y ellos se escandalizaron, no creyeron en eso, y dice la Biblia que se fueron. Repite conmigo, discípulos se fueron. Y Jesús miró a sus 12 y les miró y les dijo, ¿y ustedes también se van a ir? Y Simón Pedro le dijo, ¿a dónde más iremos si solo en ti hallamos palabras de vida eterna? Pedro se dio cuenta que lo que lo alimentaba era su palabra. Salmos 23 dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Recuerdan ese salmo que es el más conocido de todos? Pero hemos olvidado la parte donde dice, prepara un banquete delante de mis enemigos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Señor, prepara un banquete delante de mis enemigos. ¿Cómo es que el Señor muestra de que nada nos va a faltar? El Señor prepara un banquete delante de tus enemigos. En pocas palabras te está diciendo, sáciate, come. Ten tu banquete mirando, mira a tu enemigo. No está diciendo aliméntate o escucha la prédica o escucha la palabra o lee tu Biblia cuando ya todo pasó. No, hazlo delante de tus enemigos. Cuando estás enfermo, no sabes cómo lidiar con esa enfermedad, escucha la palabra de Dios. No puedo más, las deudas me abruman, no sé cómo pagar, no sé qué hacer. Escucha la palabra de Dios. Pero ¿sabes qué? No sé cómo lidiar, acabo de pelear con mi esposa, quiero que mi matrimonio esté destruyendo. Escucha la palabra de Dios. Aliméntate, porque cuando te alimentas estás peleando. ¿Cuántos dicen amén a eso? Cuando tú te alimentas estás peleando. Estás optando por lo invisible para vencer todo lo que es visible. Alimentarse es luchar. Miren lo que dice el apóstol Pablo, le dice a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. En otras traducciones vas a encontrarlo así, pelea la hermosa, la bella, la extraordinaria batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Tu única lucha en este mundo es seguir creyendo. ¿Y cómo demuestras que crees? Escuchando su palabra. Y muchas veces hacemos lo contrario. Estamos afligidos, nos sentimos mal y decimos, no quiero escuchar nada de Dios. Y empezamos a publicar en el Facebook, ¿no? Proverbio chino, ¿no? Y buscamos, ¿no? Memes ocultos de oscuridad, no lo sé. Memes góticos. Perciban esto. Presten atención. Llega un momento donde David va a un campo de batalla, solo llevar, ¿qué llevaba él? Comida para sus hermanos. Y cuando llega ahí al campo de batalla para llevar comida, encuentra el ejército de Israel
frente al ejército de los filisteos y un gigante insolente insultándolos, diciendo que los va a matar, y todos arrugaban, hasta Saúl. ¿Y sabes qué? David dice, ¿qué les pasa? ¿Cómo pueden arrugar contra este incircunciso? Y me encanta, porque si tú vas al contexto histórico, en aquellos tiempos los guerreros tenían las marcas de la guerra en la cara, tenían cortes, y yo me imagino ese gigante todo cortado, todo. Y mire lo que le dice el filisteo. Cuando el filisteo miró a David, le tuvo en poco, porque era un muchacho, y rubio, y de hermoso parecer como jarocho. Y dijo el filisteo a David, soy perro para que vengas a mí con palos, y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces David al filisteo le dijo, tú vienes a mí con espada, con lanzas, con jabalinas, con bombas, con metralletas. Tú haces guerra contra mí, vienes aquí a amedrentarme con las cosas visibles. Mas yo vengo ante ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Yo vengo contra ti con lo invisible, con lo que no vas a ver cómo te va a golpear, desgraciado. Aleluya. Ya me perdí donde estaba. El Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado, Jehová te entregará hoy en mis manos, y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy a los cuerpos de los filisteos, a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hoy hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, no salva con lo visible, porque Jehová es la batalla, porque de Él es la batalla, porque de Él es la batalla. Repite conmigo. Te voy a enseñar 5 palabras de gracia. Repite conmigo, 5 palabras de gracia. Repite conmigo. La batalla es del Señor. Repite conmigo. La batalla es del Señor. La batalla es del Señor. Haz así conmigo. La batalla es del Señor. La batalla es del Señor. Entonces, cada vez que tú estés afligido, no puedas más, ya no estés cansado del alma y quieras renunciar y quieras vender tu futuro y quieras vender las promesas y quieras cambiar todo lo que un día Dios te prometió y quieras renunciar, en ese momento di, estoy cansado, pero la batalla es del Señor. No es mía, es del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces el diablo siempre va a crear cosas visibles para confundirte. Presta atención aquí. Entonces el diablo siempre crea en nosotros un concepto para poder llegar a las promesas. Y nos hace creer que nosotros estamos en un determinado lugar y que las promesas están en otro lugar. Y que para llegar a las promesas que están en otro lugar, yo tengo que hacer algo para llegar allá. Yo tengo que trabajar, tengo que esforzarme, tengo que hacer y hacer muchas cosas para llegar a esas promesas. Entonces yo estoy enfermo y la promesa de la sanidad está ahí y yo tengo que alcanzarla. Y yo estoy endeudado y la promesa de la prosperidad tengo que alcanzarla. Y yo estoy en conflictos en mi matrimonio, me quiero divorciar y no puedo más, pero la promesa de una familia restaurada está lejos, está en otro lugar. Eso es lo que el diablo te quiere hacer creer, porque él quiere que veas las cosas visibles de este mundo. Pero lo invisible de este mundo, el Señor dijo, todas las cosas ya fueron hechas, consumado está. Tú ya estás en el lugar de la promesa. Tú ya estás en el lugar de tu sanidad, de tu prosperidad, de tu cura, de tu restauración. Tú ya estás en el lugar que Dios tiene para ti. No tienes que ir, tienes que permanecer. Permanece. Me encanta porque cuando tú descubres cómo es que el diablo actúa y expones las estrategias del diablo,
la victoria se hace visible. Lo invisible se torna visible, porque descubres cómo es que el diablo actúa. Es importantísimo que expongas siempre delante de ti las estrategias del diablo. La Biblia dice, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Expuso públicamente a Satanás y los suyos. Los expuso. Porque dice que había un acta de decretos escrita en nuestra contra. La pregunta es, escucha aquí, ¿qué acta de decretos estaba escrita contra nosotros? Repite conmigo, la ley. La ley. Hey, mira acá, la ley. No te distraigas. La ley. Porque la ley dice que para que tú llegues a ese lugar, tú necesitas esforzarte mucho. ¿Quieres ser sano? Sí, tienes que sacrificar para buscar tu cura. ¿Quieres la prosperidad? Sí, tienes que hacer esto para recibir. ¿Quieres recibir ser próspero? Tienes que diezmar. Entonces tú tienes que pagar tu precio para llegar al lugar de la prosperidad. Escucha, eso es lo que dice la ley. Pero ¿qué dice Jesús? Que esa ley que estaba contra nosotros la tomó y la clavó en la cruz y expuso públicamente a Satanás y los suyos. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Nos está contando lo que Satanás está haciendo. Satanás está usando la ley para acusarte. Y nos sentimos acusados y nos sentimos sin mérito para poder tener todo lo que Dios ya nos prometió. Y lo creemos. Y cuando lo creemos, nos cansamos. Porque dices, no hay nada y no importa cuánto me esfuerce, nunca llego a ese bendito lugar, a esa bendita promesa. Nunca llego. Estoy cansado. Estoy cansado. Jesús dice, es importante que sepas la estrategia del diablo. Mire lo que pasa en Egipto. ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto? Diciendo, déjanos servir a los egipcios. Habían ya salido de Egipto y llegan frente a un mar. Dicen, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Para eso nos sacaron, nos hubiéramos quedado sirviendo a los egipcios. Estaríamos bien. Y había un mar delante de ellos. El mar no se abría todavía. Y detrás estaban los carros del faraón. Los iban a matar y el pueblo de Egipto tenía miedo. Y mira lo que dice aquí. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, no tengan miedo, permanezcan, estén firmes y ved la salvación de Jehová, la salvación que hará hoy con nosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más, para siempre, los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. La palabra exacta aquí es la siguiente: Jehová peleará por vosotros y vosotros estéis en silencio. Cállate. Porque cuando a veces estamos en las batallas, lo que hacemos es, pero porque Señor, y de pronto viene la otra hermanita que te dice, en guerra espiritual, tu ahorra, y Dios, mira, si tú hablas, Dios se calla. ¿Cuántos quieren que Dios hable? Cállate. Aquí la Biblia está diciendo, Jehová peleará por vosotros y vosotros estéis en silencio. Cállate. Porque el silencio en nosotros
El meditar nos habla del descanso, del creer. Hemos tergiversado a lo largo del tiempo con estos movimientos carismáticos de creer que y gritar. Eso no es guerra espiritual. La verdadera guerra espiritual es cuando comemos de Él, de su palabra, y permanecemos tranquilos, quietos. El Señor haga. No me voy a mover, voy a permanecerme aquí. Y el Señor abrió el mar. Y ellos cruzaron por el mar. Y nunca más vieron a los egipcios. Con esto termino. Ya me excedí el tiempo, ¿no? Perdónenme. Cuando Jesús resucita, Él va a donde sus discípulos y había una conmoción porque Jesús había muerto. Y Él empieza a acercarse a sus discípulos. Y es interesante cómo es que se acerca a sus discípulos porque siempre hace lo mismo. ¿Tienen algo para comer? ¿Tienen algo para comer? ¿Han comido? Y de pronto le toca ir donde este que lo traicionó 3 veces. Y va donde Simón, Pedro. Él estaba escondido ahí en su barca, queriendo pescar. Perciben lo siguiente: hay 4 evangelios. Los 4 evangelios hablan desde 4 ángulos distintos quién es Cristo. Uno lo manifiesta como hijo de un rey, otro lo manifiesta como un siervo, otro lo manifiesta como humano, otro lo manifiesta como Dios. Por eso tú vas a ver que en Mateo hay una genealogía, en Lucas hay otra genealogía, pero en Juan, que es el último de los libros, no hay una genealogía. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y lo que la Biblia está diciendo aquí, que el verbo es Dios, está diciendo, Él no tiene creación, Él está desde el principio. Porque este libro habla de Jesús como Dios. Y en Juan, en el último capítulo de la Biblia, en el último capítulo del Evangelio de Juan, Jesús va por Pedro, y cuando Pedro está pescando y no había pescado nada, no había comido toda la noche, Jesús le dice, hey, tiren las redes al otro lado. Y tiran las redes y se llenaron de peces y no las podían llevar hasta la orilla, pero cuando llegan hasta la orilla, dice que ya habían brasas preparadas. Simón ve que era Jesús y se quiere excusar y le dice, Señor, y le dice, primero come. Muchas veces nos sentimos con culpa porque tomamos malas decisiones. Nos equivocamos, cerramos, juzgamos, tratamos mal, nos peleamos con la esposa, maldecimos al pastor. No lo sé. Nos sentimos para el perro. Entonces cuando llega el momento queremos ir al Señor y excusarnos, pero el Señor dice primero, ¿qué vas a orar? ¿Qué vas a hablar? ¡Come primero! Y el Señor le prepara la comida, pone los peces, y después de que termina de comer, repite conmigo, después de que comió Pedro, entonces Jesús le hace la pregunta, Pedro, ¿me amas? Señor, sí te amo. Pastorea mis ovejas. Yo quiero hacerles una pregunta. ¿El Señor nos exige cosas? ¿Sí o no? ¿El Señor exige cosas, sí o no? ¿Qué piensan ustedes? Dios no exige nada. Dios es oferta orientada bajo gracia. ¿Qué significa eso? Todo lo que Él exige lo suministra primero. Él jamás te va a pedir algo que no te dio antes. Cuando Jesús le dice que apaciente los corderos a Pedro, es porque primero le dio de comer. Jesús no le demanda a Pedro, pastorea mis ovejas, primero le da de comer y después de que le da de comer le dice, anda apacienta las ovejas, porque ya comiste. Algunas personas preguntan continuamente, ¿por qué la iglesia está creciendo tanto? ¿Por qué esta iglesia crece tanto?
¿Por qué es que tú ves que los líderes chambean tanto? Lo ves así como hormiguitas, todo el rato. Hay cosas aquí que pasan que yo ni sé cómo pasan. De pronto estoy aquí en mi cuarto, estoy intentando descansar, pum, 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 la batería a mitad de medianoche, ensayando un pata que quiere tocar el fin de semana. ¿Estás loco? Y se exigen, y eso. La pregunta es, ¿yo les exijo? Y de pronto viene el día de ¿cómo se llama? El domingo en casa, y están ahí vendiendo las polladas y esto y el otro y esto y el otro. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué ofrendan? ¿Por qué dan? ¿Por qué quieren? ¿Por qué lideran la célula? ¿Por qué la mural? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué dan? ¿Por qué la chamba? La vez pasada el pollo a la brasa estuvo ahí, Marco no durmió, creo, durmió 2 horas, ¿no? Saskia friendo, Liz friendo papas. Nunca en su vida ha frido tanta papa, creo 4 toneladas de papa ahí. ¿Por qué lo hacen? ¿Quién les exige? Yo les voy a decir cuál es el secreto, cuál es la clave de nuestra iglesia, de por qué estamos creciendo. ¿Quieren que se los diga o no? ¿O no se han dado cuenta? Están bien alimentados. Hay palabra. Y si hay palabra y la gente está bien comida, entonces tengo la autoridad para decirte, ahora ve y da de comer a los demás. Porque así como recibiste comida, entonces darle de comer a otros. Eso es lo que Jesús le estaba diciendo a Pedro. ¿Estás bien alimentado? Sí, anda a pastorear las ovejas. Y cuando Pedro se levantó, 3,000 se convirtieron. Aleluya. ¿Por qué? Porque estaba bien alimentado. Ponte de pie, por favor. Cuando estés pasando por una circunstancia fea y adversa, cuando estés en una tribulación momentánea, te sientas abrumado y cansado del alma, quiero que sepas una cosa, el Señor quiere alimentarte. Cuando estés durante la tribulación, el Señor quiere alimentarte. Cuando salgas de la tribulación, el Señor quiere alimentarte. Mira a la persona que está al lado tuyo y dile así, el Señor quiere darte alimento. Mírale a los ojos y dile así, come. Come, porque ahí estás batallando. Y ahí es donde tú entrarás en el reposo, bien alimentado y descansado en el Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos dicen amén a eso? Aleluya.